¿Estás preparado para recibir una buena enseñanza de la palabra de Dios? Te invito a ir conmigo entonces al libro de Génesis, capítulo 28, y allí vamos a considerar algo maravilloso que está escondido en este pasaje, donde se relata sobre la escalera de Jacob, la cual llegaba hasta el cielo. Seguramente que ya has oído hablar de ella, ¿verdad? Es un pasaje conocido, pero allí vamos a ver, como dije, algo muy importante. En primer lugar, debemos recordar que en esta serie estamos tratando la historia de Benjamín y su aplicación para nosotros, los creyentes del Nuevo Pacto. Jacob, quien era el padre de Benjamín, vivía bajo el pacto abrahamítico, el cual era un pacto de gracia. Jacob no conocía lo que más tarde conocemos nosotros como la ley de Moisés o los 10 mandamientos. Él vivía bajo la gracia. A menudo encontramos que la palabra hace mención al pacto de Abraham, Isaac y Jacob, el cual era un pacto de gracia y el antecesor del nuevo pacto que llegó luego por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por esta razón que en el pacto abrahamítico, como comúnmente se lo denomina, encontramos diversas tipologías del nuevo pacto. Precisamente una de esas tipologías es la escalera de Jacob. Para ver estos detalles vamos a comenzar leyendo desde el versículo 10. Había dicho en Génesis capítulo 28. Versículo 10. Salió pues Jacob de Beer-sheba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar. Me gustaría que tengas en cuenta esta palabra en especial porque tiene mucho significado, el cual voy a aclarar debidamente más adelante a lo largo de esta enseñanza, pero aquí esta palabra lugar es muy importante. Llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Aquí encontramos otra vez la palabra lugar. Cuando nosotros nos encontramos en el lugar correcto en que debemos estar, podemos descansar y relajarnos. Por otra parte, cuando estamos en el lugar equivocado, siempre estaremos estresados y nerviosos. Y bajo la ley, esto tiene también una aplicación espiritual. Cuando estamos bajo la gracia, podemos descansar y relajarnos. Mientras que cuando estamos bajo la ley no encontramos descanso porque siempre tenemos que estar haciendo algo. Jesús invita a venir a Él a todos aquellos que están trabajados y cargados para otorgarles descanso. Jesús no nos invita a venir a Él para hacernos la vida más pesada y difícil, sino que por el contrario, Él desea quitarnos las cargas de nuestro propio esfuerzo. Él no desea cargarnos más, como dije, sino desea quitarnos las cargas de nuestro propio esfuerzo. Ya en estos primeros versículos que acabamos de leer, encontramos varias tipologías que nos hablan de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Por eso digo a menudo que podemos encontrar a Jesús prácticamente en cada una de las páginas de la Biblia. Dios el Padre habló al ser humano por imágenes o tipologías desde el comienzo mismo de la creación, desde la primera hasta la última página de la Biblia. Dios nos habla por medio de la imagen o tipología de su Hijo Jesucristo. Él te habla a ti y a mí en forma tipológica a través de la imagen o tipología, valga la redundancia, de su Hijo Jesucristo. Habíamos leído que Jacob, luego de haber llegado al lugar correcto, se recostó a dormir y allí tuvo un sueño. Jacob se recostó a dormir y allí tuvo un sueño. Muchas veces, cuando soñamos algo tan lindo que nos parece imposible que esto se convierta en realidad, sucede esto, ¿verdad? Pensamos,
¿Será que lo que soñé era un sueño o lo que viví era un sueño? Porque era tan hermoso, era como imposible que esto fuera realidad. No estoy hablando ahora de estos sueños que tenemos cuando comimos demasiado, sino estos sueños hermosos. Estos sueños los tenemos más a menudo cuando estamos bajo la influencia del mensaje de la gracia. La Biblia habla de ello en el Salmo 126, versículo 1. Cuando el Señor hiciese volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Son como sueños cuando es la realidad, pero lo vemos como un sueño porque era tan hermoso. Aquí vemos que Jacob tuvo un sueño, el cual era una tipología del nuevo pacto de la gracia. Desde que estamos estudiando más profundamente el pacto de la gracia, mi esposa y yo experimentamos cosas tan maravillosas, las cuales nos hablan del inmenso amor y misericordia de nuestro Padre Celestial, y a veces nos parece estar soñando. A veces es algo tan hermoso lo que el Señor nos da, porque su gracia y su misericordia son tan grandes, que nos parece un sueño, pero la bendición de Benjamín es 5 veces mayor que la que hemos recibido hasta ahora. Tú puedes experimentar lo mismo que nosotros. Hay un principio espiritual muy importante en cuanto al tema de las experiencias personales y una determinada secuencia, dado que si el líder espiritual de una congregación no va creciendo en ellas, las demás o las demás personas, no las van a poder experimentar tampoco, puesto que él no tiene idea de lo que se trata. Pero cuando tú haces esta experiencia, te vas a dar cuenta que es, como dice el Salmo 133, versículo 2, el buen óleo fluye sobre la cabeza, baja por la barba y llega hasta las vestiduras. La barba representa el liderazgo y las vestiduras representan a los miembros del cuerpo de Cristo o de su iglesia. El fluir es continuo y constante. Cuando tú me escuches contar alguna experiencia personal en relación a la múltiple bendición de la gracia, deberías saber que tú eres el próximo en recibirla y agradecer al Señor por ello. Es el líder de una congregación quien va haciendo primero la experiencia para luego poder enseñar a los miembros sobre el tema. Seguimos leyendo nuestro pasaje desde el versículo 12 ahora. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aquí habla de los ángeles de Dios. Lamentablemente, en la gran mayoría de nuestras iglesias cristianas se habla muy poco de los ángeles y de su servicio a los creyentes. Por otra parte, el esoterismo se ocupa desmedidamente con ellos y confunde a las personas haciendo que pongan toda la atención en ellos y no en Dios. Pero eso es una enseñanza falsa. Pero la Biblia habla de los ángeles de Dios. La Biblia nos habla claramente en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los creyentes. La Biblia nos habla claramente en el libro de Hebreos que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a los creyentes. Esto es precisamente lo que Jacob ve en su sueño. Son espíritus ministradores enviados para servir a los creyentes. Y esto es precisamente lo que Jacob ve en su sueño. Él ve en su visión al Señor Jesús. Ve los ángeles que suben y bajan, suben y descienden por ella, precisamente. En el versículo 13 dice, he aquí el Señor estaba en lo alto de ella. Él vio al Señor Jesús en la visión. En una de nuestras enseñanzas anteriores, dije que la gracia tiene un rostro y ese es Jesucristo. Él vio a Jesucristo en esa visión. Él vio a Jesús, pues dice aquí, el Señor estaba en lo alto de esta escalera, el cual dijo, yo soy el Señor. Él vio a Jesucristo.
Él vio a Dios mismo representado en Jesucristo. Yo enseñé en una de mis predicaciones anteriores que la gracia tiene un rostro y ese rostro es Jesucristo. La gracia tiene un rostro y este es Jesucristo. Y hoy, continuando con ese pensamiento, quiero decir que la gracia necesita un lugar donde habitar. Nosotros como iglesia nos reunimos en un edificio, pero cuando hablo del lugar donde habitar, no me estoy refiriendo precisamente al edificio, sino al lugar. Jacob se encuentra en el lugar correcto y allí se le revela la gracia divina. Él ve al Señor. En el versículo 13 estamos leyendo, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Aquí Dios le confirma el pacto hecho con Abraham y es interesante ver que esas promesas con las cuales Dios selló el pacto con Abraham se las repite ahora a Jacob. Pero es interesante también ver que cuando Dios selló el pacto con Abraham, él estaba dormido. Aquí sucede lo mismo, pues Jacob tiene esa visión celestial mientras está durmiendo. Ninguno de los dos tuvieron participación alguna en dicho pacto. Ellos fueron solo los beneficiarios. Un pacto de gracia es precisamente eso, cuando no depende de la intervención humana. Dios le repite a Jacob la promesa que le había hecho a Abraham, a su abuelo, hacía algunos años antes, cuando él todavía no existía. Su padre, el padre de Jacob era Isaac, o sea que Abraham era su abuelo. Y Dios aquí le repite esta promesa hecha a Abraham, su abuelo. En Génesis capítulo 22, Dios le promete a Abraham que su descendencia va a ser tan numerosa como la arena del mar o las estrellas de los cielos. ¿Recuerdas esto? Que la descendencia de Abraham sería tan numerosa, dije, como la arena del mar o las estrellas de los cielos. Y aquí hay algo importante que debemos saber. Cuando habla de arena del mar, se refiere a la simiente natural representada en el pueblo de Israel. Y cuando habla de las estrellas de los cielos, se refiere a la simiente espiritual, que es la iglesia. La Biblia nos dice que Jesucristo es el lucero o estrella de la mañana. Esa simiente espiritual somos nosotros junto con Él. Jesucristo y su cuerpo es esa simiente espiritual que estaba representada aquí por las estrellas de los cielos. O sea, Israel como persona, como pueblo, es representada en esa simiente natural que es la arena del mar. En el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 16, Pablo se refiere a la promesa hecha a la simiente en singular, la cual es Jesucristo. O sea, se refiere a una sola simiente, la cual es Jesucristo. Se refiere a una sola simiente, la cual es Jesucristo. Vamos a seguir leyendo, esto era solo de paso. En el versículo 14 estábamos. Vamos a seguir leyendo allí nuestro pasaje. O sea, Génesis 28, 15 ahora. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aquí habla que Jacob hizo un contrato, digamos, con Dios. Si tú me bendices, yo te daré el diezmo. Bueno, no era en realidad un negocio porque Dios ya se lo había prometido antes que lo iba a bendecir. Pero él de todas maneras trata de hacer este negocio con Dios. Pero aquí en el versículo 16 seguimos leyendo, y despertó Jacob de su sueño, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Aquí tenemos otra vez la palabra que os mencioné anteriormente que debíamos tener en cuenta. Y yo no lo sabía, dice, y tuve miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Aquí habla que Jacob tuvo miedo, igual que su abuelo Abraham, cuando Dios se le reveló. Pero no debemos ver esto como algo negativo, sino más bien se refiere a un respeto o un temor reverente. Aquí dice el versículo 17 otra vez, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Jacob relaciona aquello que ve con la casa o morada de Dios. Esto que ve en ese sueño, él lo relaciona con la casa o morada de Dios. Más tarde vemos que él denominó dicho lugar Betel, lo cual significa precisamente casa de Dios. Él significa Dios y Bet significa casa, o sea, casa de Dios, Betel. El versículo 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué es lo que hace? Él derrama aceite encima de esa piedra. Aquí es mencionada por primera vez la palabra aceite en la Biblia. Antes no aparece esta palabra, shemen, en hebreo, aceite. Esta es la primera mención de la palabra aceite en la Biblia. Antes de seguir con este pasaje, vamos a ir al Nuevo Testamento, al libro de Juan, capítulo 1, versículo 51, donde Jesús dice lo siguiente: Él, el ungido, el Mesías, y esta palabra en el original hebreo tiene la misma etimología que aceite. Cada vez que aparece la palabra unción en la Biblia tiene que ver con aceite. Es decir, aceite y unción es prácticamente lo mismo. En cualquiera de las dos palabras que acabo de mencionar aparece la letra anteúltima del alfabeto hebreo, la cual es Shin. Es importante destacar que esta letra aparece siempre en relación a todos los acontecimientos importantes de la Biblia. Esta letra, que gráficamente se asemeja a una corona, es el símbolo que representa uno de los nombres más importantes de Dios, El Shaddai. El Shaddai, lo cual se traduce comúnmente como el Todopoderoso. En realidad, como dije, se traduce comúnmente como el Todopoderoso, pero más exactamente significa el más que suficiente. De hecho, el concepto de Todopoderoso ya está implícito en la palabra Él. De hecho, el concepto de Todopoderoso ya está implícito en la palabra Él. Ya la palabra Todopoderoso está implícita en la palabra Él, mientras que la palabra El Shaddai nos habla del Dios que provee, del que es más que suficiente. Esa palabra o esa letra Shin está en las palabras más importantes de la Biblia, por ejemplo, unción o Pentecostés. Esta palabra o esta letra Shin que está dentro de la palabra El Shaddai significa que Dios no solo vemos su poder o que Él es todopoderoso, sino que Él es más que suficiente. Es el Dios de la generación de Benjamín. Además de la copa de plata y una quíntuple bendición en comida y vestimenta, Benjamín recibió 300 piezas de plata de José, su hermano mayor. Y justamente en la numerología hebrea, el número 300 corresponde a la letra Shin. Y esta, a su vez, nos habla del Dios que es más que suficiente. Cuando tú ves la mención del número 300 en la palabra, ahí tenemos la mención del Dios, o esto nos habla del Dios que es más que suficiente. En el versículo que habíamos considerado que íbamos a leer, que dije anteriormente, Juan 1:51, Jesús hace mención al sueño de Jacob. De cierto os digo, dice Jesús, de aquí
adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, lo que vio Jacob era una visión del nuevo pacto que Jesús mismo venía a establecer sobre la tierra. Por eso él hace mención de esto. O sea, esto estaba representando una tipología, o era tipológicamente el pacto que Jesús vendría a establecer más tarde. En estos momentos, mientras yo estoy predicando la palabra, hay algo que está sucediendo en el ámbito espiritual, y es que los ángeles de Dios están sirviendo a sus hijos en la iglesia, en su cuerpo. Los ángeles del Señor suben y descienden haciendo algo a favor de los creyentes. Haciendo algo a favor de los creyentes. ¿Por qué razón entonces hay sanidades? ¿Cómo crees que suceden las sanidades cuando oramos por las personas? No es solo por la manifestación de los ángeles, pero ellos forman una parte activa de esta administración. Pues allí donde está el Espíritu Santo están sus ángeles también. Jesús, quien es el ungido por excelencia, la cabeza del cuerpo, la piedra angular y el fundamento sólido sobre el cual podemos edificar, no solo tiene la ayuda del Espíritu Santo, sino que él mismo hace mención a los ángeles como espíritus ministradores. Él es el ungido. Él, ¿qué es lo que dice? El que tiene todo el poder, el que es ungido por excelencia. Tú puedes decir, bueno, él no necesitaba la ayuda del Espíritu Santo, pues él mismo era ungido. No, al contrario, los ángeles, dice él mismo aquí, los ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Si esto es así con el máximo ungido de Dios, ha de ser así también con nosotros, los creyentes, quienes somos sus ungidos. Si esto sucede con el máximo ungido de Dios, Cristo, así también sucede con nosotros los cristianos o los creyentes, sus ungidos. Así también sucede con nosotros los cristianos o los creyentes, sus ungidos. Si esto es así con Cristo, ha de ser así también con nosotros. La palabra nos dice que somos ungidos. O sea, que si lo queremos representar gráficamente, sobre nuestras cabezas hay una escalera donde los ángeles suben y descienden ministrándonos. No es algo que pueda referirse a algo trivial, sino algo real en el mundo espiritual. Vamos a seguir leyendo la historia de Jacob y meditemos una vez más en el versículo 18. ¿Qué es lo que hace Jacob? ¿Qué es lo que hace Jacob? Él se levantó, tomó la piedra que había puesto de cabecera, después que tiene ese sueño, se levanta y alza esta piedra por señal, derrama aceite encima de ella, y alza esta piedra por señal, derrama aceite encima de ella, porque esto vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que él hace? Levanta esa piedra por señal y derrama aceite sobre ella. La piedra que puso Jacob por cabecera mientras descansaba es una alegoría a Cristo. Esto nos enseña que debemos descansar o apoyarnos en Él, quien es el único que nos puede ayudar. Muchas veces descansamos físicamente, pero nuestro ser interior no reposa. La consecuencia más grave del estrés es cuando ataca nuestro ser interior, y esto debemos aprender. Debemos aprender a descansar en Cristo. Como dije, la consecuencia más grave no es ese cansancio físico, sino ese cansancio interior. Nosotros descansamos en Cristo y Él nos enseñó cómo se puede hacer eso aún a pesar de las circunstancias adversas. Durante la tormenta, por ejemplo, que sacudía la barca, Él dormía plácidamente en la parte trasera de ella cuando sabiendo que iba a llegar sano y salvo a su destino, tal como le había dicho antes de abordarla. Esto es confianza y seguridad. Cada vez que yo subo un avión, hago lo mismo, digo, pasemos al otro lado, como lo dijo Jesús, porque Él confió en esas palabras
O sea, esa tormenta iba a venir de todas maneras. Pero cuando la tormenta azotaba la barca y los discípulos tenían temor, Jesús dormía plácidamente. Imagínate la escena. En Marcos 4 habla que él estaba en la parte trasera durmiendo sobre una almohada. Y la tormenta azotaba. Seguramente esa almohada se habría mojado. Y acá no estamos hablando de un transatlántico, sino estamos hablando de una pequeña barquita que era sacudida por las olas. Sacudida por las olas. Y este almohadón o esta almohada estaba mojada y Jesús seguía durmiendo, a pesar de que era zarandeado de un lugar a otro. ¿Y por qué dormía? ¿Cómo podía ser que durmiera en la tormenta? Él sabía que iba a llegar sano y salvo a su destino. Eso es confianza. Eso es confianza. Puedes hacer lo mismo cuando estás en la tormenta, cuando tu almohada, en un sentido, está mojada o eres sacudido de un lado a otro y estás mojado y tienes frío. Allí es cuando tienes que poner tu confianza o tener esa confianza y seguridad que el Señor tiene todo bajo control. ¿Cuántos hay que están en pánico en una situación así? Pero si confiamos en Jesús, Él nos da confianza y seguridad. Prosigamos con nuestra lectura. Después que Jacob se levanta y derrama aceite sobre la piedra, en el versículo 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. El versículo 20, e hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, o de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob hace un trato con Dios. Y la señal de derramar aceite sobre la piedra representa la unción sobre la casa de Dios. Y la señal de derramar aceite sobre la piedra representa la unción sobre la casa de Dios. Si bien es cierto que cada uno de los creyentes estamos ungidos y tenemos una unción personal, es en la iglesia donde se manifiesta la unción corporativa. O sea, la unción en general o sobre todos, una unción corporativa. Esa unción solo se manifiesta en la iglesia. Esa unción corporativa no se manifiesta en el lugar de trabajo, ni allí donde te encuentras solo, sino que en la comunión con los otros hermanos. Como dije, aquí Jacob unge o derrama aceite sobre esta piedra, sobre este lugar. Esta es la primera mención de esta palabra en la Biblia. Esta unción es la que nos mantiene juntos o unidos como cuerpo en la iglesia, en la casa de Dios. Esta es la unción que nos mantiene unidos. En la iglesia, cada persona que ejerce un ministerio, sea cual fuere, tiene una determinada unción para ello. Y una unción se complementa con la otra. Y una unción se complementa con la otra. ¿Dónde está? En Betel o la casa de Dios. En el mundo en que vivimos, las cosas van de mal en peor. Como dije, el mundo no va a mejorar, al contrario, todo va a ir de mal en peor. Pero aún así, nosotros los creyentes, quienes tenemos la confianza puesta en el Señor, podemos experimentar cada vez más paz y tranquilidad.
Y en general hay mucha turbulencia a nuestro alrededor y lamentablemente los ataques a la iglesia han de ir en aumento. Hay personas que consideran que no es necesario reunirse como iglesia local. Es cierto que Dios también le agrada que las personas o sus hijos se reúnan en un lugar para adorarle en forma privada, donde hay 2 o 3 presentes. Él está en medio de ellos. Pero aquí la unción se manifiesta de mayor manera cuando todo el cuerpo está junto. Aquí no se trata de Betel o casa de Dios como un edificio, sino está hablando de un lugar, porque el edificio en sí no es ungido, sino el lugar. Este lugar donde se reúnen los creyentes, sus hijos, donde está esta unción colectiva. Podríamos decir que en general hay muchos ataques a la iglesia que algunos dicen, bueno, no es necesario reunirse como iglesia local. Yo no estoy diciendo que debe ser así o de la otra manera, pero en la Biblia dice que a Dios le agrada que los creyentes se reúnan juntos en un lugar. Lamentablemente parece haber una tendencia a nivel mundial en contra de la iglesia y hay muchos que consideran que no es necesario tener un lugar para adorar y reunirse todos juntos, pues eso demanda gastos innecesarios, etcétera, etcétera. Pero debo decir que Dios mismo en su palabra habla de la iglesia y mucho más sobre las ofrendas que eran traídas para la construcción del templo. Aquellos que critican cuando se levantan ofrendas especiales para cubrir los gastos que están relacionados con la casa de Dios deberían conocer algunos pasajes que hablan muy claro de esto. No se trata tanto del edificio en particular, sino del lugar en especial. Nosotros, si nos hubiésemos quedado en el otro lugar donde nos reuníamos anteriormente y no hubiésemos edificado o levantado este edificio, no hubiésemos crecido en unción, porque a veces hay crecimiento o una multiplicación de unción cuando nosotros nos atrevemos a dar ese paso de fe a un nivel mayor. Muchos hablan, bueno, Pedro intentó caminar sobre el agua y se hundió, pero hablemos de Pedro que por lo menos dio 2 pasos sobre el agua y los otros se quedaron en el barco. A veces tenemos que animarnos a dar ese primer paso. Yo no estoy hablando ahora de que no hay problemas financieros, pero por lo menos nos largamos a caminar sobre el agua en fe y eso es un paso de fe que nadie nos puede quitar. Y eso es lo mismo que hemos hecho nosotros. Hemos dado ese paso, nos hemos animado a dar un paso grande de fe, aunque algunos lo consideren equivocado. Pero se necesita ánimo para hacer ese paso de fe y Dios bendice esa decisión. No se trata tanto del edificio en particular, sino del lugar en especial. En Génesis capítulo 35 encontramos la historia cuando Jacob vuelve a ese lugar donde Dios se le había aparecido por primera vez. Él vuelve a ese lugar y habiéndole dado sus diezmos, tal como se lo había prometido, leemos en el versículo 7 lo siguiente: y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel. Este no es el mismo nombre exactamente, antes se había denominado el lugar Betel, pero ahora lo llama El Betel, lo cual significa el Dios de la casa de Dios. Eso significa que a Dios le agrada tener un lugar donde Él sea adorado. Él no tiene nada en contra de los edificios que se levantan como templos. Lo importante es el lugar. Él llamó a este lugar El Betel porque allí se le había aparecido Dios. Aquí no estamos hablando de la ley, porque todo lo que sucede aquí no tiene relación con la ley, pues Jacob estaba bajo el pacto abrahamítico, el cual era un pacto de gracia.
Aquellos que sostienen que bajo la dispensación de la gracia no es importante tener un lugar donde reunirse para adorar a Dios, juntos como cuerpo, están equivocados. En Hechos de los Apóstoles vemos que la iglesia primitiva comenzó en el aposento alto, el cual era el mismo lugar donde Jesús tomó la última cena con sus discípulos. La iglesia primitiva no tuvo sus comienzos en la calle o en un domicilio privado, sino en un edificio preparado para tal fin, pues ese era el plan de Jesús. En el mismo capítulo 35 de Génesis, los versículos 14 y 15 leemos: «Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación o vino, y echó sobre ella aceite». Aquí se repite otra vez o encontramos una repetición enfatizada de lo que habíamos visto anteriormente. Y dice en el versículo 15, y llamó Jacob el lugar o el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel o casa de Dios. La gracia necesita un lugar. Betel. Es interesante observar las diferentes reacciones de la gente cuando ve un lindo edificio como templo. Algunos, los que comprenden la gracia, se alegran enormemente y consideran que el edificio debe ser acorde al mensaje que se predica. Los legalistas, en cambio, comienzan a hacer objeciones sobre el tamaño o el precio de este. ¿Te diste cuenta que no se necesita el Espíritu Santo para poder interpretar la ley? La ley está más que clara, sin embargo, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nos revele la gracia divina. En Éxodo capítulo 23, desde el versículo 14, vamos a leer allí un pasaje que tiene que ver con esto que estoy mencionando. Como dije, desde el versículo 14, Éxodo capítulo 23, encontramos allí: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Gracias a Dios que no tenemos que cumplir más estos rituales que imponía la ley, cuando teníamos que cumplir exactamente todos estos rituales, pero aunque lo de las primicias que leemos en el versículo 19 se menciona también en el Nuevo Testamento, y esta es una buena práctica. En el versículo 19, como dije, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Por eso las primicias es algo que también vemos en el Nuevo Testamento y es una buena práctica. En el versículo 20 leemos algo interesante. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese lugar, aquí vemos otra vez, lugar, ángel. Es interesante ver que en el original hebreo el término preparar se traduce como designar o establecer. Ese lugar que yo he elegido, dice en otra versión. Cuando Dios prepara algo o designa algo, ese es el lugar que Él establece. Aquí no estamos hablando de un edificio, sino un lugar elegido por Dios. Y allí no debemos ir con las manos vacías. En Éxodo 36, desde el versículo 3, encontramos cómo Dios le enseña a su pueblo cómo funciona de manera práctica esto de traer ofrendas. Y el pasaje se refiere a la construcción del tabernáculo. Éxodo 36, desde el versículo 3. Y aquí, como dije, se refiere este pasaje a la construcción del tabernáculo. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana.
Este era un día donde juntaban ofrendas para la construcción del santuario. Hay personas que se quejan cuando en las iglesias se levantan ofrendas especiales, 1 o 2 veces al año para proyectos de construcción del templo. Pero aquí vemos que la gente traía ofrenda voluntaria cada mañana y esto se extendió por un largo periodo de tiempo. En el versículo 4 dice, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Imagínate, aquí está hablando bajo la ley. ¿Cuánto más tendría que ser así bajo la gracia, verdad? Entonces, dice el versículo 6, mandó pregonar Moisés por el campamento, ningún hombre ni ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Imagínate que esto sucediera aquí y dijéramos, bueno, no necesitamos más ofrendas porque tenemos más de lo necesario. O sea, Dios nos muestra que en Él siempre hay abundancia. Aquí se le impidió al pueblo ofrecer más y en el versículo 7 dice, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. No sabían qué hacer con el resto. Tengamos en cuenta que esto sucedió estando bajo la ley. ¿Cuánto más tendría que ser bajo la gracia, verdad? Algo similar a lo que mencionamos anteriormente lo encontramos también en Primera Crónicas, capítulo 29, desde el versículo 3, cuando algunas generaciones más tarde, los israelitas construyen el templo de Salomón. El tema de traer ofrendas al santuario es idea de Dios y no de ningún pastor o denominación. Primera Crónicas 29, versículo 3, el rey David dice lo siguiente, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios, 3,000 talentos de oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. De oro de Ofir y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Así que era un edificio impresionante, ¿verdad? No podemos comparar nuestro edificio con este, aunque el que tenemos nos agrada y estamos contentos de haber logrado lo que logramos, pero esto era algo impresionante. En el capítulo 22, versículo 14, dice que David había juntado para tal fin, entre otras cosas, 100,000 talentos de oro, digamos de paso, que un talento representa aproximadamente 34 kilogramos. Si tomamos en cuenta el precio actual de dicho metal precioso, llegaríamos a una suma impresionante. Y todo esto ya estaba preparado de antemano, aparte de lo que siguieron juntando luego. Seguimos leyendo en el versículo 5, oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Entonces los jefes de familia, versículo 6, y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenares, sigue diciendo, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, etcétera, etcétera, etcétera. El versículo 8, y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa del Señor. Y el versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, pues de todo corazón ofrecieron al Señor voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor, etcétera, etcétera. O sea, no solo el pueblo se alegró, sino también los líderes de la congregación. El punto importante aquí para destacar es que el ofrendar debe hacerse con una actitud voluntaria. Tú no debes ofrendar porque yo te lo digo, sino porque tú deseas hacerlo. Tampoco lo debes hacer a causa del edificio, sino a causa del lugar. La gracia necesita un lugar. En el versículo 7 seguimos leyendo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti
espontáneamente. Ellos dieron espontáneamente. La primera gran acción de recolección de ofrendas especiales tuvo lugar para la edificación del tabernáculo. La segunda, para la construcción del templo. Y la tercera, durante el reinado de Ezequías, para el mantenimiento de dicho templo que por el paso del tiempo y la falta de cuidados estaba derruido. Esto lo encontramos en 2 Crónicas, capítulo 31. Aquí Ezequías se propone volver a poner en orden la casa del Señor y para esto promulga un edicto. Como dije, repito, la primera gran acción de recolección de ofrendas tuvo lugar con la edificación del tabernáculo. La segunda, la construcción del templo. Y la tercera, aquí bajo el reinado de Ezequías, es para el mantenimiento de este edificio o templo que con el paso del tiempo estaba derruido. Porque después de muchas generaciones no se había mantenido, no se le habían hecho los cuidados necesarios y este templo estaba derruido. Y entonces Ezequías se propone volver a poner en orden la casa del Señor. O sea, él quiere reconstruir el templo, levantar aquello que está derruido. Y para esto promulga un edicto. Y en el versículo 5 de 2 Crónicas 31, 2 Crónicas capítulo 31, en el versículo 5 leemos: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias, de grano, de vino, de aceite, de miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. El pueblo daba voluntariamente para que la casa del Señor volviera a estar en condiciones, no porque tenían que hacerlo, sino porque deseaban hacerlo. En el versículo 6, también los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas, de las ovejas, trajeron los diezmos de los santificados en montones, dice, y en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Y en el versículo 8, cuando Ezequías y los príncipes vieron los montones, vieron todos estos montones recaudados, ¿qué hicieron ellos? Cuando vieron esto, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel, y cuando Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, el sumo sacerdote Azarías dijo: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido, nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor nos ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. ¿No es interesante que el pueblo trajera las ofrendas voluntariamente y en abundancia? Esto quedó registrado en la historia como la ofrenda de los montones. Creo que aquellos que critican que se levanten ofrendas para la construcción y o mantenimiento del templo deberían analizar más de cerca estos pasajes antes de poder emitir una opinión. No se trata tanto del edificio en sí, sino mucho más del lugar donde Dios es adorado. Aquí no se trata del dinero, sino del valor del lugar. Nuestro principal pensamiento cuando ofrendamos debería concentrarse en el lugar y no en el valor material de él. Se trata del lugar, y cuanto más cuando allí se predica el verdadero evangelio de la gracia, que trae liberación, esperanza y salvación a todo aquel que lo reciba. Hay montones de otras iglesias que predican el evangelio y está bien, pero cuando se predica el verdadero evangelio de la gracia de manera radical, este mensaje trae liberación, trae esperanza, trae salvación. Y en este lugar es el único lugar donde se predica este evangelio, el cual es traducido al idioma español principalmente y trae bendición a tantos otros lugares sobre la tierra.
La gracia tiene un rostro que es Jesucristo y necesita un lugar que es la casa de Dios. Habría tanto para agregar sobre este tema, pero el tiempo se me está acabando. Lo voy a seguir en otra oportunidad. En esta misma serie quiero mencionar que habíamos visto los puntos que la generación de Benjamín recibe una quíntuple bendición, la cual se podría resumir o se resume de la siguiente manera. El primer punto, saberse amado por el Padre Celestial. La generación de Benjamín va a tener una revelación especial del amor del Padre. Va a tener un trato preferencial por parte del hermano mayor, quien es nuestro Señor Jesucristo. Va a tener 5 veces más comida, tanto física como espiritual, 5 veces más vestimenta, tanto física como espiritual, y una revelación del significado de los beneficios del partimiento del pan de la Santa Cena. Y esto implica un aumento de la unción para sanidad. Mientras meditaba en esto, el Señor me mostró algo que hasta ahora yo no había visto. Muchas veces cuando pensamos que ya lo comprendimos todo y que no hay nada más por descubrir en la palabra, el Señor nos sorprende con algo nuevo. Es como si Él nos dijera, momento, todavía no has descubierto ni siquiera la mitad de lo que yo quiero revelarte. A veces pensamos, bueno, ya ahora lo sé todo, el Señor nos muestra todavía algo más. Lo que el Señor me mostró es algo interesante que vamos a ver en el capítulo 49 del libro de Génesis. Allí encontramos que Jacob, antes de morir, bendice a sus hijos y tiene una palabra especial para cada uno de ellos. En el versículo 27 encontramos lo que le dice a Benjamín, el último de ellos, y esto es algo que lo podemos tomar para nosotros también. Génesis 49, versículo 27. Como dije, esta bendición es para Benjamín, el último de los hijos de Jacob, pero es algo que podemos tomar para nosotros como generación de Benjamín. Esto es lo que le dijo Jacob cuando le bendijo. ¿Benjamín es lobo arrebatador? A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. La palabra que se usa aquí para repartir en el original hebreo implica también compartir o distribuir. La generación de Benjamín va a alzarse con un gran botín, el cual compartirá con otros. Hay botín suficiente en los depósitos del Padre para nosotros. Hay botín suficiente en los depósitos del Padre para nosotros. El botín es esa provisión o demás efectos de una plaza o de un ejército vencido, de los cuales se apodera el vencedor. Y tú y yo, que pertenecemos a la generación de Benjamín, y por lo tanto seremos los que repartiremos el botín, y con esto va a ser financiado el reino de Dios. Antes que Jacob pronunciase la bendición sobre Benjamín, él ya era más bendecido que sus hermanos. Ya tenía la quíntuple bendición, ya se le habían dado las 300 piezas de plata y la copa de José, pero ahora se le añade aún más. Benjamín representa la actual generación de la gracia. Benjamín es un luchador, exactamente como lo fue Jacob, pero él está representando aquí la actual generación de la gracia. Él lucha y vence, él se alza con el botín. No es casualidad ninguna que el apóstol Pablo, quien tuvo la revelación del Evangelio de la Gracia, provenga precisamente de la tribu de Benjamín. Aquel que tuvo la revelación del Evangelio de la Gracia, el apóstol Pablo, proviene de la tribu de Benjamín. Dios hace las cosas perfectas. Amén.